Al Día Noticias con JohnDidier.com. Establecemos comunicación en Al Día Noticias con Ovidio Claros Polanco. Él es abogado, médico, es contralor de Bogotá, es representante a la Cámara, también es magistrado del Consejo de Estado. ¿Se me queda alguna posición sin recordar, doctor Ovidio? Muy buenos días, bienvenido al Día Noticias. Dios Didier, muy buenos días y para todos los oyentes de Al Día Noticias. Bueno, no, eso ha sido, digamos, lo de los cargos donde hemos estado y efectivamente yo creo donde hemos dejado ahí algunos precedentes importantes en el país. Muy bien. Queremos analizar varias situaciones. Estuvimos en una transmisión juntos con el CIA en elecciones, analizando las elecciones, y pues no cabe duda que por su trayectoria, su capacidad, pues es interesante poder analizar lo que está pasando en este momento en Colombia. Muchas cosas, pues aparentemente no ha cambiado nada, pero ya empiezan a cambiar muchas cosas. Se le cambia, por ejemplo, el nombre al SMAT, los colores al SMAT, las tanquetas tienen que ser también ambulancias, no hay más obligación de erradicación de cultivos, es voluntario el que quiera erradicar. Prohibido ya los bombardeos a los campamentos de los guerrilleros. Puede haber un niño por ahí, dice el gobierno. Pues parece que hay instrucciones a la fuerza pública de no reaccionar frente a la gente. Ahí vimos un video en las últimas horas donde en el municipio de Chía se le pide requisar a alguien, un uniformado, y lo que hacen es agredirlo y él quieto como una estatua no puede hacer absolutamente nada. Está la reforma tributaria, está la reforma laboral, está la reforma política, está la reforma a la salud. Cambió. Esto promete cambiar en muchas cosas. Inicialmente, doctor Ovidio, que en estos 15 días de gobierno, ¿qué percepción tiene lo que ha sido este gobierno de Gustavo Petro? Bueno, John Didier, muy poco tiempo realmente para hacer una evaluación seria, pero pues ya sabíamos que todos estos cambios venían. Recuerdo cuando estábamos haciendo los análisis sobre la plataforma de gobierno presentada por Gustavo Petro, y ahí estaba todo esto, o sea, nada nuevo. Yo creo que el desmonte del ESMAD estaba previsto porque fue una promesa también de campaña y se viene haciendo. Yo creo que estamos apenas en el ajuste del gabinete presidencial. Todavía no están incluso todos los cargos provistos y todavía la máquina del Estado no empieza a funcionar óptimamente, pero vienen grandes cambios. El Congreso ha dado una muestra de la pobreza que hay en el Congreso, ¿no? Que es lo más triste, porque uno puede decir, tenemos un presidente de la República que nos gusta o no nos gusta, que sus acciones pueden ser buenas o pueden ser malas, el tiempo lo dirá en estos 4 años de gobierno, pero lo más triste y lo que yo concluyo es que las primeras acciones, y es algo que desde los medios no se evalúa, John Didier, es las acciones propias dentro del Estado de otros entes que tienen que ver con el desarrollo de lo que viene. Y de lo que viene es el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Y las acciones propias del gobierno que tienen que ser avaladas en un Estado de Derecho por el legislativo y por el órgano judicial. Y ahí es donde hay una gran preocupación. Entonces ya asistimos a una primera parte que fue la elección del Contralor General de la República. Y fíjese que los medios no se han detenido a evaluar eso, John Didier y oyentes. Mm, Y ahí es donde vemos cómo el Congreso se arrodilló frente al Ejecutivo. mm. Un Congreso inoperante, un Congreso vendido, un Congreso falto de ética, un Congreso completamente entregado al Ejecutivo, eh, y eso da tristeza, pues es que no vamos a tener un Congreso que efectivamente represente al pueblo, sino un Congreso humillado al Ejecutivo de turno. Perdón, lo interrumpo, pero eso ha pasado siempre. El Congreso siempre ha sido
en mayorías del gobierno de turno y siempre le aprueba todo lo que presenta el gobierno, muy contadas excepciones. Bueno, pero es que estamos hablando del gobierno del cambio. Ya, Y esa es la pregunta, John Didier. ¿Cuál es el, correcto. Ah, cuál es correcto. el? Ya le entiendo su posición, claro. Y entonces Sí, siguen haciendo lo mismo de siempre. no, pero peor, porque es que tenemos ahora un contralor que no se había visto en otros escenarios, si usted lo recuerda, donde el Congreso, y yo recuerdo cuando yo fui congresista, por lo menos decíamos no, y que eso no significaba eso, pues que no teníamos burocráticamente nada, pero teníamos por lo menos la dignidad de decir no. Ahora, el que diga no se vuelve enemigo del gobierno y entonces lo van a aplastar. Ese es el cambio, esa es la transformación. ¿Ve? Entonces, el análisis es otro. Porque es Sí, que porque me hace reír y qué pena con los oyentes, porque todos habían dicho que era fulanita de tal y firmaron y anunciaron que el candidato era este, pero cuando el pacto histórico dice, no, ese no es nuestro candidato, tenemos reparos con esta fulanita, nuestro candidato es el señor Carlos Rodríguez, todo el mundo como que se regresó con el rabo entre las patas, como se dice popularmente, sí, sí, votemos por este que es el que dice el pacto histórico. Eso fue lo que pasó, ¿correcto? claro, y usted ve como Carlos Hernán, que no es un mal elemento, Carlos Hernán, pues yo lo conozco desde hace muchos años, y tiene, digamos, la ropa como para estar en el sitio donde está, porque pues ha sido auditor general, porque ha sido contralor del Valle, ha sido diputado del Valle, conoce todo el esquema, que esa no es la discusión es fundamentada en dónde está el cambio. O sea, si Álvaro Uribe Vélez termina de la mano de Gustavo Petro, del Ujú, gobierno, ujú. entonces, ¿en qué andamos? Pero dicen los del pacto histórico, porque aquí los he tenido, que es que era el mejor candidato, el mejor calificado de todos y que esa era la lista que había quedado y que realmente ellos no lo pusieron, que simplemente era el mejor calificado. A ver, John Didier, llamemos las cosas por su nombre. Si usted burla las decisiones judiciales como se hizo, ¿no? Si usted recurre a una acción popular que no le es propia para tomar una decisión que tampoco le es dable, ¿no? Y efectivamente se toma la decisión de hacer una nueva lista y se monta un tinglado donde se hace una nueva evaluación y entonces mi amigo Alexander López, y él lo sabe, ¿no? Alexander se queda de último para evaluar y entonces tiene la posibilidad de colocar 1, 0 o 100 y en el Ujú, cuadro le coloca 100 a Carlos Hernán y 0 a la Rangel. ujú. ¿Qué le parece objetivo o subjetivo? Subjetivo porque nadie puede ser susceptible de ¿Right? cero. Entonces, ¿y cuál es el parámetro para que yo le coloque 0 a una persona y al otro le ponga 100? No, lo que hay es un tema de política, ¿no? Invocando a Maquiavelo para efectivamente poder decirle a la opinión pública, mire que el puntaje de Carlos Hernández es tanto y Ah, el de ella es tanto, entonces el más idóneo es este, y entonces como estamos hablando de meritocracia, entonces pues vamos por aquí, que es, no, pero eso no es así, eso que se lo digan a los tontos, mm, eso que se lo digan a la gente que no sabe de esto, pero cuando usted sabe de esto, pues a mí no me metan los dedos a la boca, que yo sí sé de esta vaina, ¿eh? sí. Eso es lo que no me gusta. Yo digo, ¿dónde entonces? Bueno, hay decisiones buenas. Le comentaba esta mañana a Olga Lucía el tema de monómeros. Decisión excelente por parte del gobierno de Petro. Reabrir las plantas que están en Colombia, que estaban inactivas, que el gobierno Duque absurdamente las había cerrado por reconocer aquí a Guaidó, que Guaidó no es nadie, Guaidó, bueno, con todo respeto, porque no lo vamos a vulnerar ni como persona ni en su dignidad, pero no es nadie en términos de representar un Estado.
Yo creo que no manda ni en la casa y qué pena puedes decir esa, pero no tiene ninguna dignidad oficial. Correcto. Entonces, ahí sí vemos un cambio y ahí vemos cómo efectivamente el gobierno Petro toma una excelente decisión y es reconocer al gobierno legalmente constituido, nos guste o no nos guste, que es el gobierno actual en Venezuela. Y tomar la decisión de, en esos convenios, de esos tratados y de esos reconocimientos, que se habla la planta de monómeros. Abrir la planta de monómeros John Didier nos significa más empleo, nos significa que vamos a tener insumos para los campesinos a menores costos y, bueno, es un respiro para la economía nacional. Esa es una buena decisión del gobierno de Gustavo Petro. Eso me gusta. Eso hay que exaltarlo. No todo es malo. Ahora, yo hubiera hecho lo mismo que hizo Petro en la decisión del Contralor, Ovidio Claros, claro que hubiera hecho lo mismo, ¿no? Porque en política, pues si le dan a uno esas papayas, ¿no? De que hasta Uribe quiere votar por mi candidato, pues bienvenido, bienvenido. Pero la reflexión propia es hacia dónde vamos, cómo vamos, y a usted como a mí, yo creo que la reflexión es ese unanimismo frente a algunas cosas. No nos gusta, porque además, yo que dejé de creer en la clase política hace mucho rato, pues no creo esos Twitter a veces de algunos del Centro Democrático que dicen algo por redes, pero que los ve uno en el recinto del Congreso votando de otra manera. ¿Eh? Entonces, engañando por fuera, pero por dentro complaciendo al gobierno, como ha pasado históricamente. Interesante lo que usted dice. Entonces, en Twitter dicen una cosa, pero en el Congreso se comportan de otra. Ahí se están cumpliendo los acuerdos de la reunión Petro-Uribe. Sí, claro, es que además tienen que cumplirlos, porque si no, ¿qué pasa? En esa política fina por debajo de la mesa y detrás de la cortina. Correcto. En el caso de la reforma tributaria, ¿cómo ve el panorama de esa reforma tributaria? ¿Va a poder recaudar los 25 billones el gobierno? ¿Hay que cobrar impuestos a las iglesias? ¿Y qué va a pasar con los pensionados? Dice el pacto, congresistas del pacto histórico que no se le puede quitar los subsidios a la gasolina en zona de frontera. ¿Qué análisis tiene usted de la reforma tributaria? Rampantemente y sin entrar en los detalles o en el pormenor de la reforma tributaria, porque el debate apenas arranca. Pero yo siempre he sido amigo de que aquí todos en la misma cama. Entonces, hablar de exenciones tributarias me parece absurdo. Aquí, que los de frontera, bueno, pues si los de frontera ya empezaron, entonces vamos con el resto. Y ahí empezamos a poner entonces una escoba diferente, un rasero diferente, una forma de ver la reforma diferente y unos privilegios, porque ahora somos nosotros los que mandamos y porque estos sectores estuvieron con nosotros y los otros no. Esos favorecimientos hay que acabarlos, independientemente del análisis pormenorizado a que dé lugar para hacer elucubraciones que permitan legitimar sistemas de exclusión. Porque así como Hitler en su momento logró legitimar que a los negros había que matarlos porque no pertenecían a la raza aria y que no podían existir, y la gente aceptó absurdamente eso, es una vaina execrable desde todo punto de vista, y fue aceptado y fue legitimado en esa época por los grandes juristas de esa época, acuérdese. Leer el libro de Müller para poder mirar cómo los grandes pensadores del derecho penal de la época legitimaron eso en toda la faz de la tierra. Entonces, así mismo pasa con reformas. A la gente le dicen una cosa, maquillan, sacan ahí los que deben sacar para que le vendan a la gente un escenario que es un escenario irreal, pero el escenario real es que todos en la cama o todos en el suelo, porque aquí todos somos igualitos.
Entonces, ¿vamos a hacer excepciones o no las vamos a hacer? Por ahí hay que empezar. Una vez que sepamos si todos los sectores van a quedar cobijados en una reforma tributaria que por primera vez no tendría excepciones, entonces podremos saber si el recaudo va a ser positivo, negativo, si se logran los topes, no se logran los topes. Pero si empezamos con exenciones, ya empezamos cojos, cojos. Ahora, de las cosas absurdas, John Didier oyentes, es tocar el tema de los pensionados, ¿no? ¿Qué es un pensionado? Una persona que laboró toda su vida, que contribuyó al Estado de manera permanente, periódica, sistemática, para entregarle al Estado un capital, y ahora entonces les decimos, aparte de que ya no les damos ni siquiera el reconocimiento de la mesada adicional, que es lo que en un término vulgar era una prima, que se la dan a todo el mundo cuando está activo, ahora que ustedes están inactivos, que además la pensión no sube igual al promedio de los salarios, entonces seguimos empobreciéndolos porque ahora los vamos a gravar, ¿no? Y entonces, a mí eso me parece innecesario, me parece absurdo, me parece que no hay una valoración real, ¿no? Y un entendimiento de lo que es un pensionado en Colombia. Y entonces lo ponemos con un disfraz, que es decir, no, es que vamos a grabar pensiones de tales topes. No, la pensión es una sola cosa, ¿no? Que aplica más o menos para otros. Bueno, sí, pero es que el que tiene más es porque pagó más, el que tiene menos es porque pagó menos, ¿no? Pero vamos a llegar realmente a cosas que van a generar dolores de cabeza. Entonces eso va a generar estallidos, y yo creo que vamos a volver a la época de Angarita Baracaldo, donde va a tocar pues que los pensionados hagan agremiaciones, hagan explosiones y efectivamente participen de ese no estamos de acuerdo por esto, y que se unan para efectos de generar presiones al, al Ejecutivo, al Legislativo, y llegar a acuerdos. Y eso es lo que hay que evitar. Yo creo que lo que hay que es ser racionales para efectos de sacar unas reformas que muestren efectivamente que estamos en otro camino. Una persona que gana 10 millones de pesos debe pagar más impuestos de los que paga, porque no quiere decir que es que no paguen, sino que les quieren aumentar, se les quiere aumentar el aporte. ¿Una persona de 10 millones es millonaria? No, imagínese usted, 10 millones, hagámosla, bueno, es plata, ¿no? No estamos despreciando, ni estamos, digamos, hay gente que se gana un salario mínimo. Entonces, si yo me gano 10, pues lógicamente tengo ahí una balanza superiorísima. Pero Pero es que también ¿cuánto vale hacer una remesa normalmente para una familia de 4 personas? Pongamos, ¿cuánto claro, vale? y la economía cambia Lo que pasa por el dependiendo, billón de pesos. sí, dependiendo de lo que yo me gane, John Didier, usted sabe que es el comportamiento de los colombianos y de la raza humana en general. Eh, si yo gano más, gasto más, y la gente se va Claro. a habituar a unos ritmos de vida, porque entonces si yo tengo para comprar el carro, pues compré el carro. Si no tengo el carro, pues ando en el transporte público. Entonces los gastos difieren efectivamente por los comportamientos y las formas de ganar. Entonces cuando yo gano más, estoy gastando más, pero también estoy tributando más. Entonces hay decisiones. Mira, ayer oía, por ejemplo, a Claudia López diciendo que va a ser vergonzoso que una persona vaya sola en un vehículo, ¿no? Y yo digo, Dios mío, pero es que lo que se nos olvida es dónde empieza la cadena. Y es que cuando yo voy a hacer el vehículo, necesito de la mano de obra. Y el componente llamado vehículo tiene una cadena impresionante de productividad y de enriquecimiento para el Estado. Cuando la persona compra el vehículo, John Didier, pues es que no va de gratis. Hay que echarle gasolina o ACPM, aceites, reparaciones, bombillería. Hay una cantidad de talleres, hay una cantidad de arandelas del Estado, que la tecnomecánica, que si usted quiere salir en pico y placa, pague Se bueno, le ha declarado la guerra al carro, ¿no? es un sistema de economía circulante Mm. que permite
que unos vivan de otros. Entonces no es un ataque al carro, ¿no? Y uno no puede esconder el tema de la incapacidad del desarrollo del sistema vial en la ciudad de Bogotá y de los trancones, ¿no?, permanentes en Bogotá, para llegar a la simple conclusión de decir, no, es que es vergonzante y va a llegar al punto de ser vergonzoso que ande una sola persona en un vehículo. Pues son muchos los que andan solo en un vehículo. La O mayoría. le va a decir, por ejemplo, a un tipo de un Uber, a un transportador, ¿no?, que maneja una parte de economía diferente del camión, bueno, de tantos sistemas de transporte que hay, y le va a llegar a decir, ¿usted no puede andar solo? O sea, Ahora, ¿uno a quién va a subir al carro si uno no conoce por dónde está pasando? el tema de seguridad, claro. Entonces yo salgo de mi casa y hago un SOS, ¿no? Entonces digo, ¿quién va sobre la avenida Norte Quito Sur hasta tal parte? No, no, Y no. bueno, y se me monta qué sé yo quién y termino es por allá, pues, o en el hospital o qué sé yo, ¿no? Entonces, no, eso no es Y tan además simple. el transporte en Bogotá, valga la pena decirlo, es muy regular tirando a malo. Uno una hora esperando un bus, yo no sé si a usted le habrá pasado, pero a mí me ha pasado y sigue pasando. Además del Sí. tema de la inseguridad. No, es que lo que más preocupa es la inseguridad, porque es que la incomodidad del transporte público hasta es tolerable, ¿no? Pero el tema de la seguridad, John Didier, es que andamos en una ciudad muy insegura, demasiado insegura. Y entonces, si yo me monto en el servicio público y no tengo la posibilidad de ir tranquilo, porque sé que me pueden pasar 20.000 cosas y puedo terminar que es en un hospital, pues hombre, por mí mismo, por mis hijos, por mi familia, por todo. No sé, yo creo que acá hay cosas que no nos están caminando bien, hay cosas que hay que buscar soluciones, pero como corresponden y ¿Le generar gustaría, reflexiones. se me ocurre una pregunta en ese momento, ¿le gustaría ser alcalde de Bogotá? Lo estoy pensando, estoy evaluando, estoy mirando. Lo primero es que no le voy a pedir permiso a nadie, John Didier, ¿no? Si tomo la decisión, voy a presentar un programa de gobierno para la ciudad donde yo pueda decir esto es lo que me parece y salgo a recoger firmas y no me voy a ningún partido porque no me gusta nada de lo que está pasando con los partidos. Son partidos acomodados, son partidos que tienen dueños, son partidos donde el uno raja del otro, pero en cada casa se hace lo que se les da la gana a los que se creen los dueños de los partidos. Entonces yo no quiero más de lo mismo y si tomo la decisión, salgo a recoger firmas. Ah, bueno, ¿y eso cuándo lo definen? Pues yo creo que muy pronto, yo creo que tenemos unos 20 días, máximo un mes para tomar esa decisión. Bueno, sí, lo percibí dentro de la preocupación que tiene por la ciudad. De todas maneras, pues sería muy interesante por su trayectoria, por su capacidad. Además, pues Bogotá está en una situación pero ahí como que el candidato, el alcalde, dicen, ¿no? Lo va a poner el pacto histórico, el que diga Petro. Ya no es el que diga Uribe, sino el que diga Petro. Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay que patear y efectivamente intentar romper estructuras y que la gente decida. Yo creo que aquí están armando cosas. Yo creería que potencialmente el pacto histórico tiene todo hoy, ¿no? Pero mañana eso puede cambiar. Eh, el uribismo no se va a quedar quieto tampoco, ¿ve? Hay una derecha preocupada, hay una izquierda reinando, eh, y yo, usted sabe que siempre he sido un tipo de una línea de centro, Ujú. defensor del Estado Social de Derecho, y siempre hablo de frente, ¿no? Y digo lo que pienso, gústele a quien le guste. Entonces, vamos a ver, y la gente tiene la capacidad de sentir, porque además cuando venga el tema electoral, John Didier,
ya vamos a tener reforma tributaria avanzada, ya vamos a tener unas decisiones muy avanzadas y vamos a ver si gozan de buena salud los candidatos que presumiblemente ya Mm. están en un sector o en otro. Y esto cambia todos los días. Lo Sí, que no podemos es pero quedarnos callados. usted sería una especie de Rodolfo Hernández que no apoya, no va a aceptar apoyos políticos de ningún partido o no les va a pedir permiso y al que lo quiera apoyar, usted recibe el apoyo. Vamos a no pedirle permiso a nadie, vamos a tomar la decisión con mi esposa y con unos amigos que ya nos hemos venido reuniendo y pensando, ¿no? Y efectivamente, una vez que tomemos la decisión sin pedir permiso a nadie, absolutamente a nadie, Mm. vamos a salir seguramente a recoger firmas y a proyectar un plan de gobierno para la ciudad. Bueno, señor, estaremos pendientes. Lo de los apoyos, John Didier, bienvenidos. Es decir, yo en eso sí lo tengo claro. Es decir, yo me he No leído va a muy ser bien. como Rodolfo que saca a los políticos tradicionales espantados. No, yo creo que a la gente hay que hablarle claro y no decirle mentiras, ¿no? Entonces, para poder tener el poder, usted va a necesitar, como se hizo en la campaña de Gustavo Petro, de Como lo está algunas haciendo personas Petro. que sepan efectivamente hacer política, Ujú, ¿no? ujú. Si esas personas quieren estar en una eventual campaña de Ovidio Claros a la alcaldía de Bogotá, pues vamos a generar unas líneas de ética y de moral si quieren estar, ¿no? Que eso es diferente, pero no vamos a rechazar. Bueno, quedamos pendientes. Usted acaba de hacer su lanzamiento de candidatura aquí en El Día No, Noticias. no, no, no. A ver, le aclaro, no estoy haciendo un lanzamiento de campaña, estoy haciendo una evaluación, ¿no? Sobre si lanzamos o no Ah, ok. una campaña. Entonces, despacito, John Didier, ¿no? Ahí hay que utilizar el término podría. Se Podría. podrá, Bueno, mientras ese podría se despeja, pero, pero que quede claro, yo puedo, sí, sí, no, ¿no? podría ser candidato, es el tema, podría, pues, porque lo está definiendo. Porque Eh, yo puedo, claro, porque usted puede, claro que sí. verbo para jugar. Volviendo al tema de los temas nacionales, antes de que se nos termine el tiempo, eh, y de las ganancias, si 10 millones no es mucho dinero, claro que 10 millones frente a uno sí lo es, pero ya sabemos que en descuentos, en impuestos, se van agotando los recursos. ¿Se le debe o no bajar el salario a los congresistas? Usted que fue congresista, hoy están en 35 millones de pesos. eh, Dicen unos que lo que descuentan, pues les queda 8 millones no más. ¿O eso es populismo? ¿O sí se les puede congelar el salario? Y eso hay que cambiar primero a la Constitución. Usted que ha sido congresista, que sabe de derecho y que sabe de política, frente a ese tema. Mire, John Didier, yo cuando era magistrado de alta corte ganaba lo mismo que ganaba un congresista. Y eso se lo cuento es para que usted me entienda y los oyentes me entiendan, que si yo le bajo el salario al congresista, Mm. tengo que bajarle el salario al magistrado. Entonces estoy tocando las otras dos ramas del poder Porque público. si es un No, proyecto que se aprueba para solo congresistas, porque también hay unas normitas que dicen que ellos ganan igual a lo que ganan los congresistas. entonces hay que cambiar esa normita también. Exacto, ¿no? Mm. Y cuando llegue la desproporción entre un magistrado y un legislador, entonces vendrá ahí el tema de la igualdad y vendrán las demandas y vendrá la proporcionalidad según el empleo y todo lo demás y se nos vuelve un caos. Yo no creo en ese populismo barato de decir es que les vamos a quitar, porque además ya hay cosas que no existen. Por ejemplo, lo del celular. Hoy los congresistas no se les paga celulares. ¿Eh? Mm. A los congresistas no se les dan almuerzos. Eso Ujú. es carreta también, Mm. ¿no? Pero entonces están diciendo, no, no más almuerzos. Eso ya se acabó de rato, ¿no? Cada cual paga su almuerzo, cada cual paga su celular y tal manera. ¿Qué hace usted, John Didier, si hay personas allá que tienen problemas de seguridad porque los hay? Ujú. ¿Les puede quitar el carro? ¿Los puede dejar sin escoltas? Claro.
Pregunta a Olga Lucía, lógicamente, Olga Lucía Velázquez no tiene celular, no pide almuerzos, no pide nada de eso, Y no tiene montan escoltas, Transmilenio. sí, y no tiene escoltas, Mm, otra carga adicional, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, nosotros acordamos, pues hombre, nosotros somos personas que hemos hecho bien, no tenemos enemigos que por lo menos atenten contra la vida de nosotros. Tenemos enemigos en la política que no nos quieren porque pensamos y no nos arrodillamos, ¿no? mm. Pero ¿para qué tener un policía, entre comillas, cuidándome, ¿no? O dos o tres y una moto, como hacen los concejales en Bogotá, por ejemplo, que andan ahí con policías en moto, gastando gasolina y toda esa vaina, y con camionetas blindadas y con toda esa vaina, sin tener riesgos altos de seguridad. Si tienen un riesgo alto de seguridad, bienvenido, y a mí me parece que esa gente no se le puede desproteger. Claro. Pero si no es así, hay que soltar todas esas teticas, ¿no? Y dejar que esa platica se vaya para otro tipo de cosas. Abogado, digamos, hemos nombrado a Olga Lucía y para la gente que nos está viendo en YouTube, en Facebook, que nos ve por primera vez, Olga Lucía es la esposa de Ovidio Claros, Olga Lucía Velázquez, actual representante de la Cámara por el partido Alianza Verde. ¿Cuánto debe ser el salario de un congresista en su consideración? Mire, yo diría que el congresista lo primero que tiene que sentir es amor por la patria y por la función propia del congresista y dignidad. Cuando tenga eso, ese congresista debería decir, yo puedo trabajar en el Congreso medio tiempo y hacer otra función por aparte, Ah, ¿no? bueno, radicaron un proyecto para que no les paguen nada y se trabaje de manera independiente. Correcto, y trabajo sobre proyectos, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué vamos a hacer una reforma tributaria? Pues votémosle corriente, miremos qué hay que modificar, vamos y votamos, y efectivamente mi empleo es adicional el hecho de ser legislador. ¿Y le ¿Eh? pagarían? No, pues que O sea, el ¿usted solo está de hecho, acuerdo con ese proyecto que anunciaron en las últimas horas de no ah, no, pagarle un peso? no sabía, pero, es que debería ser así, De hombre. las noticias fresquitas de ayer apenas. Sí, no sabía. Pero John Didier, mire, lo primero es eso, o sea, si yo quiero de verdad hacer una transformación, si quiero hacer un cambio, deberíamos no vivir de la teta del Estado, sino de la Ujú, productividad propia del Estado en sí mismo para beneficio del ujú. resto de la gente, aportando desde mi orilla lo que yo sé y a lo que yo puedo contribuir. Si lográramos eso, que la gente pudiera ser concejal, pudiera ser diputado, pudiera ser representante, senador, sin castigar el erario público nacional, sino que lo sintiera como un honor, ¿no? El Mm. hecho de estar ahí, pues hombre, yo creo que lograríamos el éxito total. Pero estamos como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Porque yo creo que eso va a ser imposible con la conciencia y con el Estado y con las personas que tenemos hoy manejando el Estado y el poder y no lo van a permitir. Doctor Ovidio, antes de que se nos termine el tiempo, le voy a hacer preguntas rápidas para respuestas muy puntuales. ¿Acertado prohibir los bombardeos a los campamentos de los guerrilleros? Siempre he estado en desacuerdo con todo lo que sea un ataque contra la vida humana. Entonces, todo eso para mí me parece bienvenido. ¿Acertado que la erradicación de cultivos ya no sea obligatorio, sino voluntario? Sí, porque acabamos el negocio y pues se pierde el incentivo propio de lo malo, que es lo que produce desafortunadamente el ingreso. ¿Acertado el impuesto a la gaseosa? Sí, porque lo que hace es generar un poquito más de conciencia castigando el bolsillo y que la gente entienda que tiene que haber pues una limpieza mental para que el cuerpo realmente llegue al punto que debe llegar, es no consumir bebidas azucaradas que generan problemas, que la gente no los entiende, porque hay que entender también una cosa, John Didier, y es que
Y a mí me tocó, porque es que yo no vengo de un estrato 6, ¿no? Y a mí me tocó muchas veces Mm, pan con Coca-Cola, ujú, ¿ve? Y eso era que no tenía plata para más, ¿no? Y en la escuela me tocaba la lechecita que nos daban con el pancito, que olía tan rico, y ese era el desayuno. Y el mm, almuerzo era pan con Coca-Cola. Y en la noche también muchas veces, o la ponimalta con una cuca, que era una galletica negra ujú. que comíamos en la época. Entonces, es un poco también mirar a ver cómo la economía de la gente y el chip, porque es que no tengo plata para más. Entonces, no es simplemente acabemos las bebidas azucaradas, sino démosle posibilidad a la gente de que sustituya la bebida azucarada. Es Y que al ahí es donde está salchichón y la el raíz del... impuesto a los alimentos ultraprocesados. ¿Cómo, John Líder? No, Y el impuesto a los alimentos ultraprocesados, como el salchichón. imagine este país donde todo el mundo come salchichón. Mm, Es que volvemos a lo de las bebidas azucaradas, es que le estamos atacando el bolsillo a la gente. Y la gente, muchas veces, a usted y a mí nos tocó, ¿no? Un pedacito de salchichón ahí cuando claro, te lo con un metíamos pan y una gaseosa, claro, al pancito ahí en la mitad, entonces nos comíamos, armábamos nuestro sándwich, no el de claro. Starbucks, no, sino el sándwich del pueblo, que era el de Sí, nosotros, era sí, así eh, es. el salchichoncito metido ahí con el pan y la ponimalta, y eso para nosotros era una delicia. Última Entonces, pregunta. ahora que tenemos un poquitico más de economía y porque hemos recorrido y hemos estudiado y ganamos mejor, ¿nos vamos a olvidar de eso? No, Sí, no, dos preguntas finales. adecuadas. Dos preguntas finales. ¿Se deben eliminar las, usted que es médico, las CPS? El sistema hay que cambiarlo, si no en todo, sí en un 99.9%. Sí, muy bien, hay que Y eso cambiarlo. incluye, y eso incluye acabar la CPS. Duélale a quien le duele. Correcto. Y la última pregunta es muy fácil. Lo veo muy feliz en su matrimonio, en su vida. Está No, yendo yo bien, ¿no? soy un hombre feliz, Ujú. con una mujer hermosa, una mujer que es una excelente madre, una excelente esposa, una líder nata que le gusta a la gente y que pensamos igual. O sea, cuando uno logra que Así es. alguien piense igual a uno, vive feliz. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. John Didier, Dios lo bendiga y esperemos que ahora que empieza una nueva etapa por las regionales, la gente empiece a sentir verdades y no mentiras. Bueno, señor.